Buenas a todos, nuevo episodio de Evidencia en Movimiento. Hoy vinimos súper cargadas porque tenemos un tema que nos lo venían pidiendo, ¿verdad? Sí. En comentarios, también en mensajes privados. A muchas las va a dejar contentas porque se estaba pidiendo y estaba como en demanda. Que es el tema de la menopausia y de la perimenopausia y de la posmenopausia. Los cambios que suceden alrededor de este evento, que para algunas mujeres es como un evento en su vida y si para otras es algo que pasa y nunca se enteraron, seas de las que se enteran o de las que no se enteran o te falten todavía 10, 20 años para enterarte, este episodio te va a dar un montón de info para que puedas gestionarlo, sacarle provecho, beneficio a tu entrenamiento, si es que entrenás, a lo que comes, si es que comes, que seguramente lo hagas, y a los objetivos que vos tengas con respecto a tu salud y a tu composición corporal. Si sos hombre, esto está bueno también aclarar porque tenemos una audiencia masculina interesante. Si sos hombre y sos entrenador, te conviene quedarte porque te vamos a explicar cómo entender a tus atletas femeninas, ¿sí? Cómo entenderlas, cómo acompañarlas desde el lado de lo nutricional como también desde el lado del entrenamiento. Dicho, y si sea de paso, damos la bienvenida a este nuevo episodio. Vamos a decir un montón de cosas clave importantes para que puedas englobar lo que está sucediendo. Y arrancamos. Bienvenida, experta en atletas con menopausia. Yo también soy yo soy una entrenadora con muchas mujeres que están en esa etapa. Sí, eso, aclaremos, Sí. claramente no soy experta en menopausia. Todo lo que hablo en este podcast es desde mi conocimiento de cómo funciona la biología del cuerpo humano, tanto en hombres como en mujeres, pero bueno, obviamente teniendo una base científica, uno suele agarrar papers del tema y se empapa. Es un tema que me importa mucho porque, como decís, tengo muchos pacientes que la están pasando o están por pasarla, entonces Yo tengo lo también, hablo desde ahí. sí, yo tengo también muchas atletas mujeres que están en ese transcurso y también tengo la contrapartida, ¿verdad? Chicas jóvenes, y es muy gracioso notar esto, que yo lo empecé a notar también con la contraposición del cómo terminaban los entrenamientos o cómo me manifestaban el esfuerzo que tenían en los entrenamientos o en la vida cotidiana atletas de 18 o 25 años que tengo versus las que ya están más 45, qué problemas tienen, qué dificultades tienen, ¿no? Insisto, no solo desde el entrenamiento, sino también de por ahí algo por ahí más íntimo, más comunicacional de me veo gorda o no me gusta mi composición corporal, no hay nada de lo que esté haciendo que me pueda mejorar, ¿no? Que no lo escucho en otras edades. Entonces yo empecé a notar, desde que soy entrenadora y que trabajo con mujeres de esta edad, este tipo de dificultades, tanto de la composición corporal, como de la producción de fuerza, como desde un cansancio que no tiene explicación, que no va de la mano del entrenamiento o de lo que comen, diferencias, ¿no? También inquietudes y por ahí en comparación con cómo eran antes más jóvenes. Entonces, creo que es un tema que merece la pena. Vamos a sumergirnos en él y explicarnos de lleno, enmarcarlo, tal cual, y darle solución. Sí. Para arrancar, te quiero preguntar, Mary, ¿qué es la perimenopausia? ¿Qué es la menopausia? ¿Y qué es la posmenopausia? Yo te voy a hablar de cómo se define en términos médicos, ¿sí? La menopausia es el año después de tu última menstruación. Es decir, se diagnostica en retrospectiva. Vos menstruás, ahí no sabés si estás arrancando tu menopausia, pero si pasa un año desde esa última menstruación, se dice que atravesaste la menopausia. Check. Y la posmenopausia es todo lo que viene después de ese año. ¿Qué es la perimenopausia? Bueno, acá a mí me parece que está lo más interesante. Una mujer en edad reproductiva que menstrua todos los ciclos tiene lo que es una conversación sana y fluida entre el hipotálamo, la glándula pituitaria y los ovarios, ¿sí? Hay una conversación entre esos órganos endocrinos. Paréntesis, para el oyente sería la indicación de toca el ciclo menstrual, estamos en esta fase. Eso es lo que iba a contar. La conversación básica es hipotálamo, dice, está arrancando el ciclo. Le dice a la pituitaria que tiene que liberar FSH. ¿Por qué? Porque la FSH le va a indicar al ovario que hay que producir un óvulo. El ovario produce ese óvulo y libera estrógenos para comunicarse de vuelta con la pituitaria y decirle, che, ya produje un óvulo. La pituitaria le va a mandar LH
para decirle liberalo. Esa es la ovulación. Y cuando el ovario libere el óvulo, bueno, está esperando que pase un embarazo. Si no hay embarazo, va a subir la progesterona y se va a liberar ese endometrio que se formó, se va a descamar en la menstruación. ¿Sí? Todo esto que acabo de explicar, que le sucede a la mujer desde su primera menstruación hasta la última, es, digamos, es una conversación fluida. Pero en los últimos años, antes de esa última, se empieza a dar que los ovarios no pueden producir estrógenos. ¿Sí? Entonces, un mes lo producen y otro mes no. Un mes viene la menstruación y otro mes no. Esta falla en la conversación entre ovarios, glándula pituitaria e hipotálamo es lo que sucede en la perimenopausia. ¿Sí? A diferencia de otros momentos donde quizás puedes tener una amenorrea en una edad donde no debería suceder, ¿no? O sea, esos también son fallas en la conversación, pero causadas por otra cosa que no es la edad y digamos, el proceso natural fisiológico. Claro. Está bueno diferenciar que una falla en la comunicación a una edad que no es la de la menopausia es por otros factores que ya hemos hablado en el episodio de Red con la doctora Agustina Reca, y en este caso no, hay un entorno y una edad que da lugar a que tiene que pasar. Está bien que suceda, pero bueno, pueden llevar varios años desde que empiezan esas fallas en la conversación hasta que efectivamente se produce la última. Claro, me gustó esto que dijiste de tiene que pasar, está bien que suceda, porque uno frente a estos cambios como que suele abrir la alarma, ¿no? Pero quédense tranquilas, está bien que suceda y tiene que pasar. Por eso no es, la conducta del cuerpo es, digamos, es biológica, es natural. Ahora te pregunto, Mary, en esta etapa de la mujer, ¿hay que mirar algo en especial? ¿Hay que prestarle atención a algo? Sí, que es mi tema favorito de hoy. Porque como dije, yo no soy ni médica ni especialista en menopausia, ni tampoco psicóloga para atender los temas quizás que alguna mujer puede estar transitando en cuanto a sus desequilibrios, digamos, más de sensaciones, de sentimientos, de ansiedad. Yo tampoco, pero termino siéndolo en mi consultorio de entrenamiento. O sea, tampoco lo soy, pero lo hago. Sí. Claro, porque es una manera de acompañar y me parece muy bien. Pero a mí lo que más me compete es lo metabólico. Y los estrógenos, además de, por ejemplo, enviarle al hipotálamo esta señal de, como se dice, ya produje un óvulo, los estrógenos producen un montón de efectos en múltiples órganos. Uno de ellos es el hueso. El hueso está en un constante balance desde que nacemos hasta que nos morimos entre construcción de más matriz extracelular ósea y resorción, o sea, básicamente que esa matriz se destruya. ¿Sí? El hueso está compuesto de células vivas y de esta matriz extracelular ósea, que a su vez está compuesta básicamente de una fase que es orgánica, principal componente es proteína, y una fase inorgánica, principal componente es fosfato cálcico, o sea, fosfato y calcio. ¿Sí? Hay otras cosas, pero los principales son proteína, fosfato, calcio. Estas células se ocupan de que esa matriz extracelular esté en balance, esté donde tiene que estar. ¿Cuáles son estas células? Los osteoblastos son los que sintetizan matriz extracelular y los osteoclastos son los que la rompen. ¿Sí? ¿Por qué decís habrá rotura de matriz extracelular? Bueno, porque este balance se ocupa básicamente de dos cosas. Por un lado, sobrevivir o, mejor dicho, tolerar bien las, ¿cómo se llama esto? Las cargas biomecánicas que se van dando por el entorno, ¿sí? Por ejemplo, vos empezás a correr, tenés una carga biomecánica. El hueso se tiene que reformar para tolerar esas cargas externas. Y lo segundo también es para, digamos, reciclar, para eliminar partes del hueso que tienen microdaños, que fueron acumulando microdaños a lo largo del tiempo, de la vida. ¿Bien? Entonces, desde que nacemos hasta que nos morimos, el hueso está en ese constante balance. Pero
hay factores externos que controlan la acción de los osteoblastos y los osteoclastos. Y los estrógenos son uno de ellos. Entonces, cuando disminuyen los estrógenos, ¿qué pasa? La acción de los osteoblastos baja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los estrógenos garantizaban que estuviesen muy activos. Ahora, sin el control externo de los estrógenos, los osteoclastos van a ganar. ¿Qué quiere decir eso? Que la resorción ósea le gana a la construcción ósea. Y es por eso que la pérdida de la densidad mineral ósea es el principal factor preocupante en mujeres que están transitando la perimenopausia y menopausia. Bien. Me gustaría hacer un comentario en base a todo lo que estás diciendo, ¿no? Que ya le estás dando lugar al entrenamiento como función en el hueso, como una producción de algo en el hueso. Y acá creo que en mujeres es clave también hacer un comentario especial, entender que el entrenamiento no solo está pensado o para dos motivos que suelen suceder en el atleta maratonista o el atleta para ser más rápida o ser más fuerte, o para la persona que lo hace por una cuestión de salud, para estar más flaca, para quemar más calorías, sino como, ok, el ejercicio, ya sea correr o entrenamiento de fuerza, te ayuda también a construir un hueso, ¿no? A que ese hueso tenga una actividad en esto que vos estás explicando, que el hueso está en constante recambio todo el tiempo. Entonces el ejercicio, además de todo lo que es los estrógenos, lo que es biológico, tiene un impacto. Y yo te quiero preguntar, que esto lo hemos hablado en el episodio número 3, cuando hablamos de la nutrición y explicaste bien también esto de la salud ósea. Te quiero preguntar, ¿de qué forma construimos hueso? Bien. ¿Te acordás de que dije que una de las razones por las cuales existía este balance era justamente para hacer frente a las tensiones biomecánicas impuestas por el ambiente? Bueno, la tensión biomecánica viene de cosas como el entrenamiento. Es decir, tu pregunta fue, ¿por qué se construye hueso? El hueso se construye básicamente en respuesta a una acción de estiramiento y acortamiento del hueso. Básicamente los movimientos. Exacto. Entonces, ¿qué tipos de estímulos son ideales para construir hueso y para garantizar la salud ósea? Básicamente son 2,5/3, es decir, depende cómo los distribuyamos. Un capítulo es la fuerza y otro capítulo es la pliometría. La fuerza se puede mirar desde dos puntos de vista, por eso dije 2,5. ¿Por qué? Podés atacarlo desde cargas muy altas que a través del movimiento del músculo que estira sobre el hueso generen ese acortamiento y estiramiento, o desde frecuencias altas, es decir, lo que es el entrenamiento de potencia básicamente, que usa menores cargas de tu techo de fuerza que podrías mover, usa un porcentaje bastante menor, pero movido más rápido, más explosivo. Entonces, si vos entrenás la fuerza con altas cargas o la potencia con cargas más moderadas, pero rápida ejecución, vas a estar priorizando la formación de hueso, vas a estar ayudándola un montón. Y el segundo capítulo era la pliometría, básicamente los saltos. Exacto, como correr sería también pliometría. Correr es pliométrico, pero cuando hablo de saltos, en gente, por ejemplo, que no corra y que quiera meterlo dentro de su rutina de fuerza, estoy hablando desde saltos más básicos, como por ejemplo saltar arriba y abajo del step rápido, con frecuencia, un skipping, un skipping, saltar la soga, como en el nivel más bajo, o lo que son en inglés broad jumps, o sea, saltar en longitud para adelante, saltar al cajón para arriba, quizás son un nivel, digamos, de mayor dificultad, más avanzado, sí, al cual se va llegando con esta progresión. Arrancas abajo y luego llegas arriba. Sí. Pero digo, no hace falta correr para el que no quiere correr. Podés meter la pliometría de múltiples formas. Bien. Eso diría que es a nivel de entrenamiento. O sea, Bien. ¿cómo se construye hueso desde el entrenamiento? Así. Bien. La nutrición. Me estás dando lugar a algo más, te iba a decir, porque bueno, igual es de la lógica, porque sabemos que comer es meter ladrillitos adentro de nuestro cuerpo. Claro, porque yo te dije que la matriz extracelular ósea básicamente se componía de proteína, calcio y fósforo. Sí, exacto. Todo eso de algún lado tiene que venir. Exacto, y lo obtenemos de afuera. Comer en realidad es obtener los ladrillos para producir lo que necesitamos adentro.
Si bien ahora te quiero hacer algunas preguntas particulares también de esto de la composición corporal y la nutrición, sí me interesa que me respondas, bueno, si cómo construimos hueso, bien, con el entrenamiento lo construimos así, y con el alimento. Bien. Eh, para mí, lo principal es realizar una analítica de sangre completa para ver justamente cómo están los micronutrientes. Es decir, hay suficiente calcio, hay suficiente fósforo, hay suficiente vitamina D. ¿Por qué la vitamina D? Porque es la que promueve la absorción del calcio dietario. Si vos no tenés suficiente vitamina D, aunque consumas calcio, difícilmente puedas absorberlo todo. La vitamina D casi que no viene de la dieta, viene del pescado, que es una de las razones por las cuales yo fomento tanto el consumo del pescado. Pero si consumís menos pescado o casi nada, lo tenés que obtener del sol. Y una analítica es muy importante porque, por ejemplo, ahora que estamos en Buenos Aires, está empezando el otoño y luego el invierno, y las horas de sol quedan muy comprimidas al mediodía, donde la gente trabaja y difícilmente se puede exponer al sol, la suplementación tiene un lugar. Es decir, hay que medir en sangre cómo estás y si no estás en niveles óptimos, aumenta el consumo de pescado y o suplementa. Por un tiempo, no es in eternum, hasta el verano aunque sea, hasta que tus niveles vuelvan a la normalidad. Entonces, vitamina D a chequear. Calcio a incluir mediante qué? Básicamente lácteos, como el yogur descremado, el queso descremado, las leches, los vegetales de hoja verde oscura, por ejemplo, espinaca, rúcula, espinaca, berro, acelga, brócoli, kale, ¿sí? Todos esos son muy altos en calcio. Y fósforo, ¿de dónde viene? Es mi favorito porque viene básicamente de todo lo que también aporta fibra. Es decir, semillas, nueces, legumbres como los porotos, los garbanzos, granos integrales como el arroz integral, el trigo burgol, la quinoa, el trigo integral, o sea, un pan integral. Todo eso que aporta fósforo también aporta mucha fibra y la fibra es clave para todos. Por eso estuvo muy bien que arrancaste diciendo, bueno, el hombre también escuche, porque una nutrición alta en fibra es clave para la salud de todo el organismo, incluyendo el hueso, porque también te está aportando Exacto. En realidad el hombre debería escuchar esto porque también tiene hueso, en primer lugar, si bien genéticamente tal vez no tengan un déficit de estrógenos a partir de cierta edad, sí puede favorecer toda su composición, digamos, su equilibrio mineral y vitamínico en su cuerpo mediante la alimentación. Así que está bueno lo que estás planteando. Esta es la parte de los episodios donde a mí me empieza a dar hambre cuando empezamos a mencionar tantos buenos alimentos y yo empiezo a pensar qué ganas, no tenía ganas, pero ahora tengo ganas de comer acelga con berro, con trigo. Bien, continuemos. Bien, nos faltó un nutriente. ¿Cuál, uy, Dios? La proteína. La proteína. La proteína, obviamente, ya sabemos de dónde viene, ya la mencioné en un montón de capítulos. Sí. Pero en este caso, lo que me parece muy relevante mencionar es que un adecuado consumo de proteína no solo nos importa porque la proteína dietaria ayuda a construir colágeno, que es la proteína del hueso, la tipo 1, sino también porque la proteína es la encargada de apoyar ese entrenamiento que vos estás haciendo para construir músculo. ¿Y por qué es importante el músculo si venimos hablando del hueso? Bueno, porque nosotros arrancamos hablando de una mujer que estaba en perimenopausia o menopausia, que estaba perdiendo densidad ósea, ¿sí? Pero que también se tiende a volver más difícil mejorar su composición corporal. Entonces, entrenar para ganar músculo y comer para ganar músculo, que implica básicamente comer adecuada proteína e hidratos, no nos olvidemos de los hidratos, van a favorecer que el músculo crezca, esté sano, esté funcional. ¿Sí? Sí. Y eso va a ayudar a que una mujer preserve su composición corporal. Bien. Vos sabés que cuando suelo hablar con estas atletas por ahí que están en la fase de la perimenopausia o de la menopausia, siempre hacen énfasis en necesito proteína. Un poco también para dejar de lado los hidratos por algo que ahora te voy a mencionar, ¿no? De la composición corporal, de que tienden a pensar de que en la menopausia se gana grasa, o sea, uno pierde estado de forma y gana grasa. Entonces, ¿qué hacen? Chau hidratos o la proteína.
Es como instaurado. La proteína es como la que te entras a la menopausia y vení, ponete cómoda, viene una proteína y te recibe. Y siento que eso está relacionado, como te dije antes, a esta carbofobia que quizás en la mujer está instaurado en diferentes etapas, en diferentes edades, pero sobre todo en la menopausia. Entonces se le da lugar a la proteína. Y vos ya muy bien Y me ese es un dijiste, gran error. es un gran error dejar a los hidratos de lado, ¿verdad? Por esto que vos decís, ¿cómo vas a producir músculo si no tenés la fuente de energía para hacerlo? Sí es cierto que necesitas la proteína y es cierto que a partir de cierta edad tenés mucha más facilidad, como explicaste vos en el episodio de nutrición que grabamos, a perder ese músculo, a que te cuesta más mantener esa masa muscular que llegaste. Es decir, que nosotras ahora con nuestros 30 años tenemos una gran facilidad para decir, bueno, hoy puedo no hacer fuerza y no pierdo nada. En cambio, No, igual no puedo no hacer fuerza. bueno, mentalmente, pero podríamos pasar una semana sin hacer entrenamiento de fuerza y que no haya ningún cambio a Sí, nivel sí, exacto. superficial en Entendí tu nuestra punto. masa muscular, a diferencia de una mujer de 50 Sí, años, supongamos, ¿verdad? sí. Entonces, a lo que estaba yendo es a la necesidad de alimentar a ese músculo y a darle ese entrenamiento para que pueda hacer, para que pueda regenerarse y mantenerse, ¿no? Y ahí quiero ir con cuando te dije antes, che, composición corporal es un tema importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es como un tabú, ¿no? Llega una mujer a la menopausia y lo que empieza a decir es, de repente acumulo más grasa, de repente tengo más músculo. ¿Qué es verdad y qué es mentira? O sea, ¿realmente acumula más grasa? Ya sabemos que sí, que realmente se pierde más músculo, porque hay una tendencia a que tal vez antes no lo cuidaban tan bien, pero ahora empieza a pasar factura, pero ¿es real que se acumula más grasa o no? Bueno, primero resolvamos o dejemos claro la cuestión. Es más difícil ganar masa muscular, pero no por la menopausia. Es por la resistencia anabólica que es propia de la edad. O sea, que el músculo le resulta más difícil responder al estímulo porque ese umbral de respuesta subió, o sea, me Ujú, queda más lejos, ocurre tanto en hombres como en mujeres a edades más avanzadas, ¿sí? ujú. Arranca desde los 30, que es imperceptible, como dijiste antes, se va haciendo más notable a los 45, 50 años. Ahora bien, lo que sucede con la masa adiposa no es que ganas más de la nada. Hay dos cuestiones, desde mi punto de vista, basado siempre en ciencia, ¿no? Pero hay dos cuestiones que pasan. La primera es que sí hay una redistribución de la masa adiposa. ¿Por qué? Porque al perder los estrógenos, la mujer deja de tener esa influencia femenina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a tener la acumulación de masa adiposa más en el abdomen como en el hombre. No tanto en las caderas o en los glúteos, que quizás antes te gustaba más o te era más imperceptible, porque se confunde con el músculo glúteo, ¿sí? Ujú. Y hasta queda lindo tener cola, en cambio tener panza no le gusta a nadie. Exacto. Entonces, Sí, hay a una mi mujer me gusta. redistribución de la Sí, grasa que puede ser percibida por la mujer como, ah, tengo más grasa, ¿sí? ok. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es muy probable que, ojo, no todas las mujeres sufren la menopausia, pero si la estás sufriendo, si por ejemplo tenés calores y tenés problemas para dormir, en parte por el calor, en parte por los cambios de humor, si tenés síntomas que te están haciendo la vida un poco más difícil, es muy probable que entrenes menos. Si vos venías entrenando y entrenas menos, ¿qué pasa? Gastas menos. Claro. Bueno, tengo atletas que están en ese bucle, ¿no? Que me hiciste acordar, se sienten más cansadas, entrenan menos, se sienten más cansadas, comen peor, se sienten más cansadas, se sienten más cansadas, se entrenan menos y ahí están. Entonces, si estás ganando más grasa, no es por la menopausia, es porque dejaste de estar en balance calórico. Bien. Y dejaste de estar en tu equilibrio de entrenamiento también, que lo mencionaste clave recién. O sea, entrenás Exactamente. menos. Una parte muy importante del balance calórico. Cuando yo digo gastas menos, la gente automáticamente piensa en, ah, venía corriendo una hora todos los días, ahora no, entonces gasto menos entrenando. Sí, pero el principal factor por el que gastas menos es porque si estás perdiendo músculo por no entrenar la fuerza de manera adecuada, el músculo es tu principal fuente de gasto calórico en reposo. Y si lo estás perdiendo por no entrenar y seguramente por no comer bien, porque venís pensando en
estoy ganando grasa, entonces tengo que comer menos, quizás comes menos de lo que te hacía nutricionalmente fuerte y ávida a crecer músculo. Entonces, por ejemplo, dejaste de comer proteína y carbohidrato. ¿Qué es lo que necesita el músculo para crecer? Perdés músculo, perdés el gasto calórico del músculo en reposo. Exacto. Esto ya lo venimos diciendo en un montón de episodios y no es que es parte de la menopausia. Lo que suele pasar es que son cosas que por ahí se acentúan solamente por una creencia, un miedo a ya estar preseteadas de estoy ganando grasa, entonces empiezo a hacer mal todo lo demás y ahí se va retroalimentando, ¿verdad? Y permitime hacer un comentario muy importante, que es que no está mal aplicar un pequeño déficit calórico si querés perder masa adiposa, porque como dije, la única manera de perder masa adiposa es estar en Con déficit, sí. pero tiene que ser un déficit inteligente desde dos puntos de vista. El primero es gradual, no podés si gastas 2000 calorías estar comiendo 1000 por día. Y el segundo es con los nutrientes adecuados. Veníamos de decir, no te puede faltar proteína, no te puede faltar carbo según tus gastos. Obviamente que si estás todo el día sentado en el sillón, vas a necesitar poco carbo. Pero si sos una mujer atleta, vas a necesitar bastante. Entonces, Exacto. proteína y carbo no pueden faltar. Dentro de ese carbo tenés la fibra, que como dije, es clave. Y los micronutrientes tampoco pueden faltar. Y los micronutrientes principalmente tienen que venir de la dieta. Entonces, si no comes, esos micronutrientes también te faltan. Y tu hueso se sacrifica. Exacto, exacto. ¿Qué estrategia nutricional le recomendarías a una mujer, ya sea que lo sufra o no, la menopausa, como bien vos dijiste, no necesariamente tiene que sufrirla, pero qué estrategia nutricional recomendás para este periodo en cualquier mujer? Te diría que es el mismo que recomiendo para todos. Es decir, si vos tenés una composición corporal adecuada para tu actividad y que estéticamente te gusta y que te mantiene saludable, no olvidemos que siempre una analítica es lo primero para ver cómo estás por dentro. Por ejemplo, sos una mujer que menstrua, porque quizás vos te sentís bárbara con tu cuerpo, pero tu nivel de masa adiposa es tan bajo que no menstruás, ¿no? Entonces siempre mirando composición, más rendimiento, más salud. Si vos estás bien, listo, mantén tus calorías, come lo que gastás y asegurar la calidad nutricional, que es básicamente proteínas magras, fibra, hidratos con fibra, ¿sí? Vitaminas, minerales, es decir, mucha variedad de frutas y verduras y grasas buenas, Bien, ¿sí? Por eso dije proteínas magras, no carnes grasosas. exacto. Proteína magra, pero aparte grasas buenas como nueces, semillas, aceite de maíz, aceite de oliva, ¿sí? Sí. Eso para mí es, como ya hablamos en el episodio de nutrición, lo que cualquiera necesita. Ahora, si sos una mujer o un hombre que quiere perder masa adiposa, lo necesita para mejorar su composición, para mejorar su rendimiento, para mejorar su salud, en esos casos, como dije recién, podemos aplicar un pequeño déficit que siempre va a depender del gasto total, porque cuanto menos gastas, menos déficit puedo aplicar. Exacto. Pero tratando de garantizar, o sea, de darle prioridad dentro de esas calorías a los nutrientes que necesitas. Bien. Es decir, si sos activa, el peor error es bajar el carbo. Lo que tenés que bajar es la grasa, Exacto. Exacto. Mantener el carbo y la proteína bien. donde tienen que estar. Y una aclaración muy importante, me acabas de hacer acordar. La mujer que dice aumento la proteína y bajo el carbo comete el error de bajar mucho el carbo, pero también de aumentar mucho la proteína. ¿Por qué? La proteína hoy se sabe que para cualquier persona que no esté en déficit calórico, con 1,6 gramos por kilo de peso está bien, por kilo de peso ideal, ¿no? No si tienes sobrepeso. Si estás en déficit, podés subirlo un poco más porque justamente al estar consumiendo poca energía, tu músculo está recibiendo la señal de no hay energía, no puedo crecer. Entonces lo compensás dándole más proteína, arriba de 2 gramos por kilo. ¿Sí? Pero hay mujeres que hoy quizás están consumiendo 3,5 gramos por kilo de peso de proteína porque creen que es la magia
y están sacrificando un montón de Sí, nutrientes. y en el fondo se terminan sintiendo cansadas porque le están sacrificando, por ejemplo, el carbohidrato. Es como que el bucle que estábamos hablando antes, ¿verdad? Es decir, esta creencia de que hay algo que yo tengo que hacer, que puedo modificar, que puedo cambiar alguna salvación, alguna suplementación mágica que me va a ayudar, en realidad lo que hace es entorpecer todo un proceso natural. ¿Qué termina pasando? 3 gramos de proteína por kilo de peso ideal. Eso a costa de no usar carbohidratos, a costa de de no consumir carbohidratos, y a costa de no consumir carbohidratos, ¿qué pasa? No sienten energía, entonces no pueden entrenar bien. Y no sienten energía no solo por el macronutriente, que es el carbo, sino porque las fuentes de carbo vienen acompañadas de los micronutrientes. Es decir, las vitaminas y minerales están presentes en las fuentes de carbo, en las plantas, en las frutas, en las verduras. Si vos solo consumís proteína y Sí, tu carbo es así, te faltan todas las vitaminas y minerales. Y importante. no es negocio que las suplementes. Sí. O sea, Sí, ningún power rejuvenecedor ni nada de eso, que en definitiva, si queremos hablar de suplementos, si uno mirara los suplementos, probablemente los encontrás todos en la verdulería, y es mucho más rico también, no de comer. Pero me interesa mucho hacer énfasis en esto porque también es un poco lo que a mí me sucede desde mi lugar como entrenadora cuando recibo estos planteos de me siento con menos energía, ya no rindo igual, ¿no? Por lo que pasa es que es la edad. Yo creo que a veces estamos muy cómodos, muy cómodas, especialmente es muy femenino, aunque es masculino también, pero a la mujer le gusta el papel de víctima, ¿no? Es que es la edad, es que es la menopausia, es que ya no tengo la misma fuerza que tenía antes, como si fuera algo que te pasa, no asumiendo la responsabilidad de sí, pero venís comiendo como el hace 2 años, ¿no? Que está muy bueno, como vos lo planteaste, hay mujeres que lo sufren y hay mujeres que no lo sufren. Y ok, si puede haber mujeres que no lo sufren, a ver, paréntesis. Es cierto que, por ejemplo, nosotras en edad reproductiva, hay mujeres que sufren más la menstruación y hay mujeres que sufren menos la menstruación. Hay una cuestión tal vez genética, una cuestión de entorno, una cuestión de, nada, cada uno individuo, ¿no? Pero también puede haber mujeres que sufren más la menopausia y mujeres que no. Pero lo que es real, como vos estás planteando, es que no es que algunas pierdan músculo y otras no pierdan músculo. Algunas se encargan de perder músculo y algunas se encargan de no perder músculo. Eso es lo que yo quiero decir. ¿Y por qué voy a hacer mucho énfasis en el bucle que vos planteaste? Porque es lo que termina sucediendo también a nivel del entrenamiento y de la composición corporal y física y del bienestar, ¿no? Como planteamos antes, me siento más cansada porque como mal, entonces entreno menos, tengo un gasto calórico menor, tengo un gasto calórico menor, entonces eh, tengo más grasa que adhiero en mi cuerpo, digamos, porque estoy gastando menos calorías. Tengo más grasa, entonces rindo peor en los entrenamientos, entonces como mal porque estoy angustiada, entonces duermo mal, entonces me recupero peor. Es esa, es romper con esa. Es cierto que todo cambio biológico lleva también un cambio mental y es normal que frente a todos estos cambios también, ¿no? Porque nosotras por ahí estamos hablando solo a nivel entrenamiento y comida, pero hay un montón de cambios mentales, sexuales, que obviamente acarrean un montón de cosas y que hacen que la mujer tenga como, de repente todo cambia, ¿no? ujú. Y que eso lleva a por ahí más ansiedad, tanto por la comida como por el entrenamiento, como también a una distracción de lo que antes venían haciendo y querer cambiar ahora todo. Pero justamente el saber, y por eso lo vamos a remarcar en este episodio, que pueden asumir las riendas de lo que está pasando y que pueden manejarlo, te puede mantener a vos en el entrenamiento que querés y con las sensaciones que querés tener bien, ¿no? Yo lo que suelo hacer con este tipo de atletas, como para darle una puesta en práctica a todo lo que dijimos, es acompañar el proceso desde el lugar donde ellas puedan verlo, lo que les está pasando y cómo ese entrenamiento tiene que ser funcional. ¿Qué quiero decir funcional? Es, ya no podemos permitirnos no dormir y salir a entrenar. O sea, tal vez a los 20, a los 30, sí, pero ya a los 40, 50 no. No porque el gasto es todo, o sea, la expensa, no el gasto en sí, sino el costo que va a tener eso en tu salud es mucho mayor que en una persona más joven. Por una cuestión biológica, no solamente por, biológica humana, no solamente porque seas mujer. Entonces yo empiezo a hacer mucho más énfasis del entrenamiento desde ese lugar. O sea, la recuperación ahora es clave.
no solamente la recuperación de lo que comes, que ahí puedes hacerme caso o no hacerme caso, o a tu nutricionista, pero sí desde el sueño y desde no entrenar estando mal dormida, estando cansada, estando en cualquier condición. 3 maratones al año sin dormir, no. O sea, nunca no, pero a los 50 ya no es lo mismo que a los 20, a los 30. Eso te iba a decir, nunca es no. O sea, Sí, desde sí, que sos bebé tenés que priorizar el sueño. Pero sí coincido con vos en que si la mujer de casi 50 años en perimenopausia está preocupada por su composición corporal, por ejemplo, lo peor que puede hacer es no dormir, porque la falta de sueño también va a traer problemas en que ella logre sus objetivos de composición corporal. claro. El mal dormir se señaliza como falta de energía, y esa falta de energía, ¿a qué conduce? A tener más hambre y a comer más. Claro. Bueno, eso está bueno para desarrollar también en otro episodio de eso, de la falta de sueño, qué reacciones trae, ¿no? Biológicas y químicas en nuestro cuerpo. Estoy totalmente de acuerdo. Y ahí vuelve al bucle. Tenés más hambre, dormís mal, tenés más hambre, comes más mal, te sentís peor, entrenás peor, bueno, todo eso, ¿no? A lo que iba es, ¿cómo puede un entrenador o cómo uno, desde los dos mundos, ¿no? ¿Cómo puede un entrenador ayudar a ese proceso? ¿Y cómo puede una atleta femenina bancar ese proceso? Bueno, priorizando el descanso y sabiendo que el descanso, la recuperación en sí, tanto desde el sueño como desde la comida, cumple un factor súper importante, porque es clave para poder sostener ese entrenamiento, para sostener ese buen humor, sostener esa buena predisposición para, que es esto de sentirse con ganas de, y para poder entrenar bien. Entonces no va a importar tanto qué tanta intensidad, qué tanto volumen, porque ya es verdad, como vos mencionaste en un momento, que ya nuestra producción de fuerza se ve reducida por la edad, simplemente. Entonces, cuando llegamos a cierta edad, siendo mujeres o siendo hombres, en este caso siendo mujeres, ¿a qué podemos apuntar a mejorar? Bueno, a que te puedas recuperar cada vez mejor de tus entrenamientos y que puedas seguir sosteniendo esa intensidad que alcanzaste antes de la menopausia, que la puedas seguir sosteniendo el mayor tiempo posible. Para eso necesitas descanso, comida y buena predisposición. Entonces creo que como el énfasis de un entrenador es acompañar eso dándole importancia a esto que es básico, que tal vez que es básico para todas las edades, ¿no? Pero como que es cierto, a mí me pasa con atletas femeninas chicas, siempre tienen energía, siempre están bien, siempre tienen capacidad de crecer el músculo, siempre están como en esa de la mejora continua. Tendría que pasarles algo para que no mejoren. Tendría que pasarles algún RETS para que no mejoren, en el caso de una mujer. Pero si no, siempre es un continuo. Y en caso de las mujeres que están en una etapa de la menopausia, es verdad que ya no hay esa gran mejora continua, por una cuestión de edad, no de menopausia. Igual ahí difiero, ahí difiero. Es cierto que cualquier falla en las mejoras sería por edad y no por la menopausia, pero siempre puedes seguir mejorando. O sea, es más, una persona de 50 años que nunca antes entrenó y empieza a entrenar a los 50 años, Sí. no solo va a haber mejoras, va a haber muchísimas mejoras. Y si venías entrenando, también vas a seguir mejorando. Por supuesto, o sea, las fuerzas se siguen ganando, la potencia se sigue ganando. ¿Es más difícil? Sí. A veces tenés que aumentar más el estímulo, ¿sí? Pero se regana la fuerza, la potencia, la masa muscular. De vuelta, la única diferencia es que el umbral para lograr esas adaptaciones es mayor, es más difícil de llegar. Y por eso es tan importante comer mejor. No comer ni menos ni más, comer lo que necesitas, pero mejor. Qué loco, ¿no? Porque soy yo, incluso yo que no estoy en la menopausia y que me faltan muchos años para envejecer, tiendo a pensar inconscientemente, porque es un poco heredado y es un poco lo que uno ve de afuera, que cuando sos más grande tenés que comer menos. Yo estaba pensando en eso, ¿eh? Cuando vos decías mi umbral es mayor, entonces tengo que comer mejor, yo estaba pensando, pero espera, No, sabías rechequeando. que de hecho lo que dije antes de que dejas de estar en balance calórico, Ujú. yo lo atribuí a esto, a que o te moves menos o perdiste masa muscular. La pérdida de masa muscular es la principal razón por la que uno podría gastar menos de grande. La realidad, y los estudios lo avalan, es que el cambio en ritmo metabólico en reposo, o sea, las calorías que vos gastas en reposo con cada año más, es muy ínfimo, está, pero es mínimo. Sí cambia más en los últimos años de vida, pero entre los
40 y los 50, el cambio en gasto es mínimo. O sea, no es lo que esté influyendo en que vos digas gano más masa adiposa. Wow, wow. ¿Cuántos mitos hay alrededor de la masa adiposa y de la edad, ¿no? ¿Cuántos mitos? Bueno, nos fuimos un poco por las ramas, pero creo que quedó bien completo, un poco explicado qué es la menopausia, cómo podemos, qué es lo más importante, o sea, el hueso, sobre todo, y el músculo. Sí, sobre eso último quiero decir algo que para mí es clave, que no mencionamos. Yo hablé, lo más importante a esas edades es mantener la densidad ósea y aplica tanto en hombres como en mujeres. Y mantener el músculo, yo lo até a, bueno, el que quiere mantener su composición corporal, está buenísimo, y su función también, ¿sí? En el episodio de salud cognitiva hablamos mucho de que lo que más importa es la función muscular y no tanto la masa. Pero la función muscular no solo es importante por todos los efectos que conlleva a nivel salud integral, es importante de manera directa para la salud ósea. ¿Por qué? Si yo hoy, con 30 años y entrenando mis músculos todos los días, tanto con el ejercicio aeróbico como con el ejercicio de fuerza, me tropiezo en la calle, voy a poner el pie y me voy a frenar. No me voy a caer, mis huesos van a salir ilesos. Si yo tengo 60 años y entreno fuerza y entreno potencia, quizás mis habilidades neuromusculares van a estar un poquitito más, digamos, afectadas por la edad respecto de las que tengo hoy, pero yo te garantizo que voy a poner el pie y me voy a frenar. Ahora bien, si yo no practico la fuerza, no entreno fuerza ni potencia ni corro, yo no voy a poder poner el pie, me voy a caer y si encima mi salud ósea está débil, me voy a fracturar. Entonces, el músculo y la salud ósea van de la mano. Y cuando hablo de músculo no hablo de masa. Para poner el pie no necesitas tener el cuádriceps más hipertrofiado. La roca. Necesitas función. Qué interesante. Me hiciste acordar que cuando me fracturé por estrés una vez, el médico me dijo que la gente mayor no es que se fractura porque se cae porque se fractura. En sentido figurado, ¿no? De que en realidad lo que pasa es que tienen tan poca fuerza, tienen tan poca activación muscular que se caen. Y eso es lo que termina provocando la fractura. Pero inicialmente el problema fue la falta de. Creo que hemos pasado por todo el terreno de la menopausia, que le dimos un buen cierre, que explicamos bien qué hacer, qué no hacer. En realidad hicimos más énfasis en qué no hacer. Y creo que todas las mujeres en esta audiencia se pueden ir ya con el librito de todos los checks de lo que hay que darle y también explicamos muy bien cuál es el camino de este bucle que termina perjudicando las adaptaciones al entrenamiento y las adaptaciones a la vida misma. Bien, así que hemos hecho nuestra tarea, nos parece bien. Cualquier duda, cualquier comentario que quieran saber más sobre esto, porque de hecho este episodio nació a partir de un montón de comentarios que ustedes nos hicieron sobre este tema, tanto en los episodios de fuerza como en los episodios de nutrición. Todo lo que quieran saber pueden escribirlo o preguntarlo por privado. Hasta la próxima. Hasta la próxima.